Bueno, hace algunos días nos enterábamos que se ampliaba el horario de circulación hasta las 0:30. Era una de las medidas que había tomado el gobierno de la provincia de Mendoza y sin duda desde el sector de los gastronómicos era bienvenido. Hay que tener en cuenta que ayer incluso lo hablábamos, que ellos habían pedido que se extendiera hasta la 1, pero bueno, igual fue muy bienvenida esta decisión de que se extendiera hasta las 0:30. Eso por un lado. Pero además hay mucha expectativa porque se inicia el receso invernal en la provincia de Mendoza y muchos piensan que los números en cuanto a las reservas, a la gente que decide hacer el turismo interno en la provincia, pueden ser buenos. La pregunta es, ¿son prometedores? Se lo vamos a preguntar a Carolina Montivero, que es secretaria administrativa de UTGRA Mendoza, a quien tenemos en línea. Matías G. Claudia Durante te saludan. Carolina, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, veíamos algunos números vinculados al fin de semana de reservas en la provincia. No es muy alto, pero sí decían que desde el sector, sobre todo relacionado con las cabañas, los hoteles, hay expectativas en relación a las posibles reservas en los próximos días. ¿Cuál es el panorama que ustedes tienen desde el gremio? Bueno, lo que pasa es que no está muy claro el tema del turismo desde Nación, ¿no? Uh-huh. Es decir, un turista que sale de otra provincia, si va a poder nuevamente ingresar a su provincia una vez que concluyan sus vacaciones. Es alentador el tema de los vuelos, que han hecho nuevas aperturas de vuelos, Sí. y que hay promociones en otras aerolíneas, sobre todo para las vacaciones de invierno de las personas que viven en Buenos Aires. Creo que ese va a ser el mayor público que vamos a tener en estas vacaciones de invierno. Y hay mucha necesidad, la gente quiere salir a vacacionar y ojalá elija nuestra provincia como destino, ¿no? Ayer hacíamos una reseña, Carolina, de lo que pasa en otras partes del país. Por ejemplo, hablábamos de cómo ya, por ejemplo, en Tierra del Fuego hablan de una reactivación del turismo muy importante. Y nos llamaba la atención eso, de la conectividad aérea que ellos tenían o que tienen hasta ahora, porque hablan de 24 vuelos semanales. Y decíamos, hay una situación que se está dando en el resto del país de desventaja. Bueno, ahora la noticia es que van a llegar más vuelos a la provincia de Mendoza, pero es lo que venían reclamando básicamente sobre todo los sectores turísticos de los distintos puntos del país, ¿no? Yo creo que esta realidad ya no se sostiene más. Necesitamos volver de alguna manera a una nueva normalidad, tomando las precauciones necesarias. Desde UTGRA Central, en conjunto con el Ministerio de Salud, van a hacer un aula virtual de capacitación para Uh-huh. que ya no sea el tema de la precaución o las malas formas de trabajo, un tema para que la gente no salga a vacacionar. Sí. Eso lo van a hacer dentro de muy poco tiempo y tenemos que volver porque la realidad es que tenemos hoteles que están al borde del ocaso, sobre todo los hoteles céntricos, Uh-huh. en donde ya no pueden sostener más las fuentes de trabajo, por más que tengan trabajadores suspendidos, de los cuales es muy, muy triste porque están cobrando el 75% de su salario. Significa que en algunos casos cobran menos que el salario mínimo vital y móvil. Sí. Y esa realidad ya no se puede sostener más, ni de parte de la empresa, ni de parte de los trabajadores que han perdido y han devaluado su sueldo enormemente. Entonces, yo creo que tiene que haber un lineamiento nacional para volver a reactivar nuestra actividad en forma rápida, mucho más ahora en vacaciones. Carolina, hace algunos días la Organización Internacional del Trabajo hablaba concretamente de la necesidad de reactivar el turismo, de las políticas que deben llevar adelante los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, porque decían eran el lugar donde sí o sí se necesita reactivar y de manera urgente el turismo. Y hablaba de una situación bastante particular que era que en estas partes del mundo, Latinoamérica y el Caribe, el sueldo de los que trabajan en el sector es debajo del sueldo promedio de cualquier otra actividad en cada uno de sus países. Hablaba un 75%, pero también hablaba de la situación que se da, que hay muchos que trabajan en la informalidad. ¿Cómo es el panorama en Mendoza? No, el panorama de Mendoza es terrible. Sinceramente nosotros, como en varias oportunidades lo he explicado, el tema de formalizar un trabajador no solo depende de un sindicato, depende de la Subsecretaría de Trabajo, Uh-huh. depende del Ministerio de Trabajo, es un trabajo en conjunto, ya que el sindicato no tiene poder de policía
Claro. y esa empresa se debe infraccionar, multar como corresponde. Hay que modificarlo, evidentemente la pandemia ha marcado un antes y un después, Sí, en el sentido de que es necesario hacer las cosas como corresponde, darle dignidad al trabajador y empezar a hacer un trabajo realmente de conciencia de parte del gobierno de la provincia. Me parece que ya llegó el momento de hacerlo, los empresarios que cumplen con el pago del 931 y que realmente hacen un esfuerzo, ya les es insostenible tener un empresario al lado que tiene todo su personal no registrado y que vende en competencia desleal la mitad del precio de lo que vende él. Entonces, da el panorama de que ese empleador que se está esforzando y ese empleado, el otro que no hace nada, bueno, me contagio de vos y los llevo a toda la informalidad. tal cual. ¿Me entendés? Y hablar de formalidad no es solamente el registro, sino es darle la escala salarial que corresponde con su sueldo, obra social, prestaciones médicas y demás. O sea, va mucho más allá del pago de haberes. Carolina, vos hacías mención a que la situación, sobre todo en los hoteles de la ciudad, por ejemplo, está muy complicada. Con respecto a la llegada de las vacaciones de invierno y el aumento del vuelos, ¿ha mejorado al menos el ánimo de los propietarios y propietarias de esos lugares? Sí, parece que sí, porque ya han empezado con el aumento de vuelos, han empezado a promocionar y a tener descuentos importantes y a su misma vez a recibir reservas. Claro. Así que ojalá se reactive, ojalá puedan los trabajadores ser tomados nuevamente y cobrar el 100% de su salario y volver a una nueva normalidad en donde haya nuevas modificaciones como no tener tantos trabajadores eventuales en los hoteles como sucedió antes de la pandemia. O sea, hay que poner un montón de límites y empezar a hacer las cosas desde cero con trabajo paralelo junto con el gobierno de la provincia y que sea lo mejor para nuestra actividad. Sin duda. Carolina, muchísimas gracias. Bueno, de nada, que tengan buen día. Buen día. Carolina Montivero, secretaria administrativa de UTGRA, hablando con nosotros de lo que es la expectativa que hay con respecto a las vacaciones de invierno. Importante lo que dijo, que la situación de los hoteles, sobre todo los de la ciudad, está muy complicada, que bueno, hay una luz de esperanza con la reactivación del turismo a partir de las vacaciones de invierno, pero bueno, sobre la marcha se verán los resultados.